Hola, querida y apreciada audiencia y amigos. Bienvenidos nuevamente al Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Hoy nos encontramos ya en el episodio número 27. Ya 27 semanas juntos explorando los senderos de la sabiduría, del autoconocimiento y los senderos también de la transformación interior por medio del estoicismo. Por eso, antes de comenzar, quiero tomarme un momentico. Primero que todo, para darles las gracias de corazón por acompañarme en esta aventura. Y segundo, para decirles algo que me llena de muchísima alegría. Aunque yo no soy de las personas que está constantemente revisando los números ni analizando las estadísticas del podcast, resulta que la semana pasada recibí un reporte con el resumen de lo que ha pasado con el programa durante estos últimos 6 meses. Y amigos, fue allí donde me di cuenta de que algo realmente está ocurriendo. Me alegró muchísimo porque poco a poco este espacio ha ido creciendo. Cada vez más personas están escuchando el podcast y lo más bonito de todo es que nos están escuchando cada vez desde más lugares del mundo. Me sorprende mucho, por ejemplo, y al mismo tiempo me emociona ver que no solo nos escuchan en países hispanohablantes. Obviamente, estoy muy agradecido con toda la audiencia aquí en Estados Unidos, en Canadá y en nuestros países de Latinoamérica y las hermosísimas islas del Caribe. Nos escuchan desde México hasta Chile, Argentina, nos escuchan en España, la tierra del gran Séneca, obviamente, donde sé que hay muchísimos oyentes. Pero quiero enviar un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde países donde el español no es el idioma principal. Bueno, no significa que allí no haya personas que hablen español, ¿no? Claro que sí hay. Pero aún así me sorprende muchísimo ver lugares como Alemania, como Reino Unido, Francia, Sudáfrica. Y hay 2 países donde curiosamente nos escuchan, y nos escuchan más o menos bastante, que son Singapur y Hong Kong. Y a ustedes pues les mando un saludo estoico y un gran abrazo desde acá. Si algún día quieren escribirme para contarme cómo encontraron el podcast, qué piensan del post del podcast o qué creen que podría mejorar, me encantaría escucharlos o leerlos en este caso. Y también me da mucha curiosidad saber si hablan español, ¿no? Como lengua materna, o si tal vez están utilizando este espacio para aprender o practicar el idioma. Porque a ver, les confieso, yo también consumo contenido en otros idiomas. En este momento, por ejemplo, lo estoy haciendo en italiano porque me encantan los idiomas y siempre estoy tratando de aprender nuevas palabras y expresiones. Así que si este es su caso, me parece fantástico y me encantaría que me dejaran saber. Aprovechando este momento también quiero recordar algo que para mí es muy importante. No sé si ya lo había dicho antes, tal vez no. Pero es importante recordarles que el estoicismo no se impone. Esta filosofía no se predica y mucho menos se le fuerza a nadie. Un principio muy básico del pensamiento estoico es que cada persona debe llegar a esta filosofía por sí misma. No debemos ser obligados ni adoctrinados para adoptar esta forma de pensar. Por eso es que mi intención con este podcast nunca ha sido en realidad sonar como un predicador, ni promover el estoicismo por encima de ninguna otra corriente filosófica, forma de vida o ninguna religión, ni tampoco de monetizar este espacio. De eso no se trata. Yo invierto mi tiempo haciendo esto simplemente porque estas ideas a mí me parecen valiosísimas y porque creo que pueden resonar en otras personas y que les puede ayudar a vivir mejor. Nada más que eso. Por eso cuando veo que hay oyentes en tantos países distintos, realmente siento que este pequeño esfuerzo está teniendo sentido. Este podcast yo lo hago con mucho cariño y con el corazón abierto. Y lo único que espero es que si sienten y piensan que estas reflexiones pueden ayudar a alguien más, pues compártanlo. Así que estén donde estén en el mundo, muchas, pero muchas gracias por disponerse para este viaje y por caminar conmigo. Ahora bien, a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos mencionado varias veces ya en episodios anteriores, pero al que todavía no le hemos dedicado un episodio completo como realmente merece. Vamos a reflexionar sobre una emoción muy humana que todos hemos sentido alguna vez. Una emoción que puede ser tremendamente dañina para quien la siente, que surge con una velocidad sorprendente dentro de nosotros y que muchas veces no nos hace reaccionar antes de que nuestra razón tenga tiempo de intervenir. Además, y usando una palabra muy de moda hoy en día,
también podríamos decir que es un sentimiento bastante tóxico. Me refiero a esa emoción que, según Lucio Séneca, es una de las más peligrosas que podemos experimentar, la ira. Ahora, los filósofos estoicos, todos, absolutamente todos, observaron con mucha atención las emociones humanas. Pero Séneca decidió estudiar y dedicarle un tiempo especial y detalladamente a la ira. Séneca dedicó uno de sus ensayos más extensos a este tema, escribiendo una obra llamada Sobre la ira. Pueden leer más si quieren sobre este ensayo o libro. En Internet encuentran bastante material. Pero en este texto, Séneca describe la ira con una frase muy fuerte que ha sobrevivido más de 2000 años y que hoy sigue siendo verdad. Séneca decía que la ira es una breve forma de locura, una locura momentánea que nos arrastra, nos domina y nos lleva a hacer o a decir cosas que luego vamos a lamentar. Yo sé, puede sonar exagerado, ¿cierto? Pero si lo pensamos bien, honestamente, amigos, muchas veces es exactamente eso lo que ocurre. Cuando una persona está dominada por la ira, deja de ver la realidad con claridad, exagera las ofensas, interpreta cualquier gesto como un ataque personal. Y lo más peligroso es que se siente una necesidad urgente de actuar, porque la ira nos exige eso, ¿no? La ira nos exige acción y nos exige una acción rápida. Quiere que respondamos inmediatamente, quiere que digamos algo fuerte, agresivo, ahora mismo. Quiere que tomemos una decisión en ese instante. Pero el problema, y esto lo sabemos todos, es que casi nunca tomamos nuestras mejores decisiones cuando estamos enojados, ¿verdad? En este escrito sobre la ira, Séneca también nos habla sobre las consecuencias de dejarse llevar por esta emoción y de la manera como podemos dominar este impulso que muchas veces arruina nuestras relaciones y nubla nuestro juicio. Él analiza también en este escrito cómo la ira se apodera de la mente de cualquier persona con una rapidez extraordinaria y por qué es tan peligrosa si no aprendemos a reconocerla y a detenerla a tiempo. Séneca describe la ira como una emoción que no solo no nubla nuestra razón, ¿no? Sino que nos priva del control y de la claridad de nuestra mente. Y también escribió en su obra una cita literal, se la voy a dar literalmente, donde retrata la ira de una manera, para mí, magistral. Él dice en su texto lo siguiente: ninguna pasión es más ansiosa de dominar que la ira, y de todas es la que menos soporta que se le gobierne. Qué frase increíble, ¿no? Pero a ver, vamos a ponerla en términos un poquitín más sencillos para entenderla mejor. Yo me tomé la libertad de escribir una versión parafraseada y más clara para que todos la entendiéramos mejor y pudiéramos saber qué era lo que Séneca nos quería decir. La ira es la emoción más impaciente de todas porque busca dominarnos rápidamente, pero al mismo tiempo es la emoción que más se resiste a ser dominada. ¿Ah? Y si pensamos bien sobre cómo nos sentimos cuando la ira nos posee, pues esto es verdad. Séneca tenía toda la razón. Porque la ira es una pasión que nos domina así, ¡boom!, rapidísimo, en un segundo. En un segundo se nos sube la sangre a la cabeza. Pero también es muy difícil que nos abandone, ¿cierto? No es fácil quitarnos la de encima. Esa ira permanece ahí. Por más que intentemos, a veces nos domina tanto esta ira que la frustración y la rabia nos daña el día completo, o el fin de semana, o la semana, o el momento. Y en este punto Séneca también es muy pero muy claro y reitera una vez más lo que ya viene diciéndonos desde los primeros episodios del poder de la virtud. No podemos evitar que las emociones, como la ira, aparezcan, porque sentir es parte de la condición humana. Pero lo que sí podemos hacer siempre es decidir qué hacer con esas emociones cuando se presentan. La primera chispa de la ira puede encenderse sin que lo busquemos, pero dejar que se convierta en un incendio incontrolable, eso ya lo sabemos. Eso depende completamente de nosotros.
¿Vamos a permitir que nos domine o vamos a apagar ese incendio? Cuando nos dejamos arrastrar, pues la ira actúa como un veneno que destruye al que se deja invadir de ella. Nos lleva a exagerar los problemas, nos lleva a cometer actos de los que luego nos vamos a arrepentir y en el peor de los casos, también nos lleva a hacerle daño a quienes más queremos. Por eso Séneca nos advierte, como les mencioné antes, que nada se parece más a la locura que una persona dominada por la furia. Séneca también observó que la ira no aparece de la nada, que tiene etapas y que avanza hasta donde nosotros la dejemos llegar. Primero ocurre algo externo. Por ejemplo, alguien dice algo que no nos gusta, alguien hace algo que no nos parece justo, algo no sale como esperábamos. Y luego aparece una reacción nuestra inicial, ¿no? Esa reacción que es casi automática, es humana, es natural y no vamos a poder evitarla. Pero según Séneca, el verdadero problema no está en esa reacción. El problema aparece cuando empezamos a alimentar esa emoción. Cuando repetimos en nuestra mente lo que ocurrió, cuando estamos imaginándonos lo que deberíamos haber, cómo debíamos haber respondido, lo que debíamos haber dicho, cuando empezamos a justificar la idea de que tenemos derecho a reaccionar con dureza, tenemos derecho a reaccionar con agresividad o inclusive violentamente. En ese momento, la ira puede dejar de ser una reacción y puede convertirse en una decisión si nosotros lo permitimos. Y ahora hay algo aún más interesante. Muchas personas creen que la ira puede ser útil. Dicen cosas como que a veces hay que enojarse para que las cosas cambien. No. O si me enojo, la gente no me respeta. No. Séneca no estaba de acuerdo con esto. Él decía que la justicia no necesita de la ira. Una persona puede corregir un error con firmeza sin perder la calma. Un líder puede tomar decisiones difíciles sin tener que levantar la voz. O un padre puede corregir a un hijo sin gritarle. La claridad mental, amigos, y la serenidad siempre producen y producirán mejores resultados y mejores decisiones que la furia. La ira puede darnos una sensación momentánea de poder, pero en realidad lo que hace es quitarnos el control. Ahora bien, yo creo que para este episodio no hace falta ofrecer muchos ejemplos cotidianos, ¿verdad? Porque hoy la ira la encontramos en todas partes. Sentir rabia o enojarse se ha vuelto casi normal en nuestro siglo XXI, se ha normalizado. Podríamos repetir los ejemplos del tráfico pesado que hemos ofrecido antes, ejemplos de las tensiones laborales, de discusiones familiares que se tornan agresivas o desacuerdos con amigos o con conocidos. Pero la verdad es que ofrecer estos ejemplos en este episodio sobre la ira sobra, porque todos hemos vivido o vivimos momentos de furia constantemente, posiblemente todos los días, ¿cierto? Así que más que quedarnos en ejemplos, en este episodio creo que vale la pena recordar lo que muchos de nosotros escuchamos desde que éramos pequeños. Esa idea de contar hasta 10 y respirar antes de reaccionar. ¿Sí la recuerdan? Séneca también recomendaba algo muy similar. Él decía, cuando sientas que la ira está golpeando la puerta, no respondas inmediatamente. Espera, camina, respira y da tiempo a que la mente recupere el control. Porque la ira necesita inmediatez, amigos. La ira necesita inmediatez para sobrevivir. Y si introducimos tiempo, muchas veces la ira va a perder fuerza y se va a disipar. En esencia, lo que estos consejos nos enseñan es que debemos hacer una pausa entre lo que ocurre y nuestra reacción. Ese breve momento donde la reflexión nos permita recuperar el control y donde la razón tenga tiempo para intervenir antes de que la emoción decida por nosotros. Esa pausa que es clave y que aquí en el poder de la virtud ya hemos aprendido a apreciar y a utilizar, es oro. ¿Recuerdan? Ahora, a modo de ejercicio, para este episodio me gustaría hacer algo un poquitín diferente. Quisiera que nos autoevaluáramos para ver cómo estamos reaccionando en nuestro día a día y qué hemos aprendido durante estas semanas, ¿vale? O sea que
en vez de asignar algo para hacer en el futuro, vamos a reportar cómo hemos reaccionado en el pasado ante ciertas situaciones, ¿vale? O ante situaciones de ira. Tómense un instante, si quieren, respiren profundo, no tiene que ser ahora, y vayan a esos momentos recientes en los que algo les incomodó, cuando algo los irritó, los sacó de casillas. Estoy segurísimo de que eso no va a ser muy difícil, que muchos han tenido estos momentos recientemente, inclusive hoy o ayer o en esta semana. Y háganse las siguientes preguntas. ¿Lo afrontaron diferente? ¿Pensaron en el estoicismo o pensaron en cómo hubiera reaccionado algún estoico clásico en ese momento? ¿Se dieron cuenta antes de que la ira o la furia los arrastrara? ¿Se hicieron la pregunta, ¿cuál es mi elección ahora? ¿Cómo voy a responder ante esta situación? Y si la respuesta es sí, ¿aplicaron el estoicismo? Y sí, se sintieron satisfechos luego de tomar una decisión y sintieron como esa furia, esa ira se desvanecía dentro de ustedes, pues eso ya es un gran avance. Eso es un avance inmenso. Pero si la respuesta es no, o de pronto a medias, pues no pasa nada. Porque recuerden, amigos, que esto se toma tiempo. Llevamos toda nuestra vida pensando equivocadamente que sentir ira y sentirnos enojados está bien y que es normal, que es la mejor vía de escape. Así que desarrollar conciencia de que aún nos falta y reconocer que estos momentos también son un punto de partida para comenzar a cambiar, igualmente es un gran progreso. ¿Listo? Una vez más les insisto que registren estas experiencias en su diario y que las compartan en este episodio, en este espacio si así lo desean. A mí me encanta leer sus comentarios y sus correos electrónicos. Y bueno, queridos oyentes, espero que este episodio haya sido de su agrado y que estas reflexiones les resulten útiles todos los días. Ojalá que estas ideas nos ayuden a manejar mejor la ira, a manejarnos esos enojos de mejor manera. Y en realidad pues a relacionarnos de una manera más consciente con todas las emociones que sentimos. Al final, de eso se trata la práctica del estoicismo, de observarnos y de reflexionar. Y de poco a poco también aprender a gobernarnos mejor a nosotros mismos. Ese es el objetivo final. Antes de despedirme, quiero dejarles una brevísima reflexión que se me vino a la cabeza. Somos humanos y la ira va a tocar a la puerta. Eso es inevitable. Pero lo verdaderamente importante es no abrirle e invitarle a sentarse en la mesa a tomar decisiones. Feliz semana y recuerden siempre que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad.